Bienvenidos a través de la Biblia con Les Feldick, un recorrido de 30 minutos por las Escrituras, enseñando verdades bíblicas en profundidad que cambian la vida de las personas. Ahora, aquí está su anfitrión, Les Feldick. Está bien, es bueno ver a todos de vuelta hoy y no sé cómo estará el resto del país. Y por supuesto, estos programas se transmiten a diferentes horas, pero es un día hermoso en Oklahoma y simplemente es un poco... Bueno, simplemente no puedes evitar alabar al Señor por la obra de sus manos. Ahora, esta media hora va a ser un poco diferente. Esto es principalmente para muchos de ustedes que están en la televisión y que han tenido tantas preguntas sobre nosotros y nuestro ministerio. Y nunca olvidaré, no había estado en una estación de Minnesota, sino una semana o dos, y una señora llamó y dijo, ¿quién en el mundo eres tú, de todos modos? Bueno, ese fue solo el primero, y recibimos esa pregunta una y otra vez. Bueno, ¿quién eres tú? ¿De dónde vienes? ¿Eres pastor de una iglesia? ¿Tienes esto o tienes aquello? Y así los poderes que me ayudaron en el ministerio. Pensé que tal vez sería una buena idea simplemente juntar una situación de 30 minutos, que será un poco diferente de la rutina. Vamos a mostrarte un segmento de algún tiempo que vinieron a nuestro rancho y algunos amigos llegaron para dar su testimonio. Y eso no es muy largo. Y luego, por supuesto, tan pronto como terminemos eso, probablemente nos quedarán alrededor de 14-15 minutos en este segmento de 30 minutos. Y vamos a dedicar eso estrictamente al plan de salvación porque, de nuevo, recibimos tantas preguntas. ¿Cómo puedo saber que estoy salvado? ¿Cómo puedo saber que iré al cielo cuando muera? Y así que vamos a cubrir eso en la última parte de esta media hora, simplemente usando las Escrituras. Y, por ahora, sin embargo, simplemente iremos al momento en el rancho y Jeff y los chicos vinieron y dejaremos que hable sí mismo. Está bien. De base, sencillo, real y puro. Estas son palabras que son sinónimas de un hombre en particular, Les Feldick. En este día de comunicaciones de alta velocidad, comunidad global, teléfonos celulares e incluso café instantáneo, siempre puedes contar con un hombre. Para mantenerlo simple, Les Feldick ha estado enseñando la palabra de Dios durante años, haciendo que la Biblia cobre vida de una manera comprensible, pero a la vez profunda y pura. Les Feldick es donde la familia y la fe son parte integral de quien es un ranchero y agricultor de Oklahoma. Les aporta comprensión a la palabra de Dios sin orgullo ni ego. Dicen que puedes conocer el carácter de un hombre al observar a su familia, amigos y su vida. Les, junto con su esposa, Iris, tienen un largo legado de integridad, envuelto en amor y afecto. Eso no solo es evidente en su vida familiar, sino también en su ministerio. Lo que ves es lo que obtienes. Los Felding. Ambos habíamos oído hablar el uno del otro, pero nunca nos habíamos conocido. Y así, una tarde, era un hermoso invierno y primavera, en Hot Springs, Arkansas. Y así, un día, volví de jugar al golf y me detuve por una taza de café. Y una señora que la conocía muy bien, de hecho ella era tu maestra de escuela dominical, y solo la había conocido una vez, y entonces ella me llamó a su puesto y me dijo, tienes que conseguir una cita con Iris. Y yo dije, ¿por qué? Ella dijo, tienes que conocer a Iris. Ella dijo, llámala. Y yo dije, ¿solo hacer una cita a ciegas? Ella dijo, hazlo una cita a ciegas. Así que lo hice, y ella vivía en el tercer piso de las habitaciones de las enfermeras, y tuve que esperar en el vestíbulo, y cuando ella salió de ese ascensor, ¿sabes qué? Fue amor a primera vista. La cosa más bonita que había visto jamás. Y así, fue el comienzo de un noviazgo vertiginoso y una hermosa primavera. ¿No es así? Oh, hermoso. Oh, fue una primavera hermosa. 4 meses después nos casamos.
21 de junio de 1953. Pero entonces, después de salir del servicio, fuimos a Iowa, comenzamos a cultivar y empezamos a formar nuestra familia, criamos a nuestros hijos allí. Y luego en 75 nos mudamos aquí a Oklahoma. No estuvimos aquí ni 4 semanas y ya estábamos buscando una iglesia, ya sabes, y comenzamos a mirar alrededor para encontrar una iglesia de hogar. Y había un misionero en casa. El tipo que tuvo la idea de que les podría enseñar la clase, supongo, por las respuestas que había dado en la escuela dominical o algo así. Así que les dijo, sí, le encantaría hacer eso todos los lunes por la mañana, así que les lo hizo y Bueno, pronto sus parientes que viven al otro lado de la montaña en Oklahoma. ellas también querían uno. Bueno, después de un par de meses, las mujeres querían saber por qué no podían tener una clase después de que los hombres se fueran a trabajar, así que simplemente tomábamos una taza de café y luego enseñábamos una clase de mujeres, justo después de eso, y luego de una cosa llevó a otra. Entonces una de las damas que estaba en la clase de mujeres era la jefa de lo que ellos llamaban educación de adultos en la universidad, y así que ella no sabía si yo podría enseñar una clase de religión, entre comillas. Así que aprovechamos esa oportunidad, así que entramos al Eastern College aquí en Wilburton y enseñamos allí con una matrícula pagada. Nunca menos de 45 personas pagaron, y enseñamos allí durante 13 años, y como resultado de eso la universidad comenzó una clase de extensión en McAlester que también tenía matrícula pagada. Y Dios mío, en la primera clase que tuvimos en McAlester, tuvimos 100 personas que pagaron. Luego, por supuesto, nosotros comenzamos una clase en Tahlequah en 1990, y luego, a partir de esa clase de Tahlequah, un joven se acercó a Gary en el canal 47. Le mostró una cinta de video, y Gary se interesó y pensó que era algo que podría funcionar. Así que, al no tener dinero para seguir adelante, no teníamos nada, y los chicos del Canal 47 habían calculado que se necesitarían alrededor de 24,000 para pasar el primer año, así que lo pusimos frente a solo las 2 clases, Wilburton y McAlester, y simplemente les pedimos que pusieran en un pequeño papel lo que pensaban que podrían dar además de su iglesia. No queríamos quitarle nada a sus iglesias locales. Y cuando Iris y yo llegamos a casa el jueves por la noche después de las 2 clases, tomamos todos los pedacitos de papel y los sumamos, y eran 100, menos de 24,000. Así que esa fue nuestra prueba, y entonces Gary conoce el resto de la historia. Comenzamos a grabar allí en el otoño de 1990, y hemos estado en eso desde entonces. A lo largo de los años, a través de la Biblia con Les Feldick, ha tocado las vidas de miles de personas en todo el país. La percepción y comprensión de la palabra de Dios ha sido un enfoque principal de las enseñanzas de Les, con énfasis en la aplicación práctica. A lo largo de los años, nos hemos convertido en amigos personales de Les e Iris. Ellos visitaron nuestro hogar y nosotros visitamos el suyo. Y son personas maravillosas, de lo más sencillas, y viven lo que enseñan, y les tiene un talento, un don, un regalo dado por Dios para hacer que la Biblia sea tan fácil de entender. Él no tiene su propia agenda. Él no está tratando de convencerte de nada. Quiere que estudies y aprendas, y eres libre de leer y entender. Y si tienes una pregunta, si lo cuestionas, si piensas que está equivocado, Él hablará contigo sobre eso. No es para nada tímido al ir a las Escrituras y mostrarte lo que es correcto, lo que está en la Escritura. Mi abuela Sex, su nombre es de iBox, ella fue una de las primeras espectadoras de Les cuando él salió por primera vez en la televisión. Según Les, creo que ella fue una de las primeras personas que le escribió una carta. Para la abuela, Les significaba todo. Creo que fue uno de los primeros maestros de la Biblia que realmente hizo que la abuela se interesara en la palabra, no solo la historia de la Biblia, sino realmente en quién era Jesús y lo que significaba para nosotros como creyentes. Estoy muy agradecido por Les y el ministerio y lo sé.
con su habilidad, su capacidad de enseñanza y su dedicación, todo el arduo trabajo que él pone y el esfuerzo que pone en todas las ubicaciones, pero también sé que es el trabajo del Espíritu Santo a través de cada uno de nosotros y a través de él, donde nuestro conocimiento crece y aprendemos y hay entendimiento, y estoy realmente agradecido por él y el ministerio y simplemente por el conocimiento que he adquirido a través de esto, y no lo cambiaría por nada. Y para los espectadores que están mirando, si pueden conseguir eso en sus estaciones de Pulse Televisión, entonces deberían sintonizar. Esa primera noche que estuvimos en la clase de Les, comenzamos en Génesis y supongo que el buen Señor hizo que alguien hiciera la pregunta sobre la salvación. Y así, durante las clases semanales, Les simplemente se detendrá justo donde está y nosotros solo anotaremos esas cosas. Sabes, podría tomar 1 o 2 horas. Puedes hacer preguntas, todo eso. Entonces, alguien hizo una pregunta sobre la salvación y les compartió con la clase 1 Corintios 15 del 1 al 4, el Evangelio de Pablo, y miré eso y dije, no puedo creerlo. Y así simplemente me abrió un nuevo mundo. Su enseñanza simplemente les ha abierto los ojos. Realmente lo ha hecho. Fui salvado cuando era joven. Solo tenía 8 años. He estado en la iglesia toda mi vida. Pero el cambio que Les ha hecho por mí es llevarme más allá de esos pasajes bíblicos favoritos, los que todos conocemos, llevarme más allá de las historias bíblicas que hemos enseñado y llevarme realmente a la palabra. Una de sus frases es, ¿qué dice la Biblia? ¿Y qué no dicen las Escrituras? ¿Qué dice? Y eso es lo que realmente me ha ayudado a escuchar y aprender mientras leo y a escuchar a otros mientras enseñan. Les puede enseñarte cómo estudiar la Biblia y a pensar y comparar un versículo con el siguiente. Y esa es la única manera en que he logrado sacar algo de la Biblia, de esa manera. Todo esto me emociona y quiero compartirlo con todos. Creo que eso es lo más importante. Y recibimos las cintas y los libros, y cuando es posible compartimos con compañeros de trabajo, y ya sabes, con cualquiera que quiera escuchar. Bueno, lo que me hace sentir bien acerca de todo esto no es que estén buscando a Les Felden, es solo que les ha podido llevarlos a la palabra y que lo vean por sí mismos, porque no querría que la gente simplemente fuera y dijera, bueno, esto es lo que dijo Les. Eso no es suficiente, así como cuando dicen, bueno, esto es lo que dijo mi iglesia. Tenemos que hacer que la gente entienda lo que dice la palabra de Dios y lo que no dice, lo cual es igual de importante. Y eso es lo que nos emociona cuando recibimos todas estas cartas. Eso dice, por primera vez en mi vida estoy entendiendo mi Biblia, estoy disfrutando de mi Biblia y estoy buscando en las Escrituras. Eso es lo que queremos. Los ministerios Les Feldig son un esfuerzo donde Les, Iris y toda la familia hacen de todo, desde enviar cintas y llevar la contabilidad, hasta abrir el correo, contestar el teléfono y leer cartas. Nuestro hijo mayor fue el primero de los 3 niños en regresar a casa. Él había obtenido su título y había trabajado para una empresa, y Maury simplemente decidió que ya había tenido suficiente y quería saber si podía regresar y trabajar en el rancho conmigo. Así que eso fue en 1990, y fue ese mismo otoño cuando comenzamos el ministerio de televisión, lo cual no podríamos haber hecho si Greg no hubiera estado aquí para mantener las cosas en orden mientras estamos fuera. Y luego, justo, cuando necesitábamos a alguien para cuida de las computadoras y contesta el teléfono, Todd y Kim regresaron con nuestro hijo menor y su esposa, y dejaron un buen trabajo en la Universidad del Estado de Washington, y regresaron y trabajó con nosotros, y Kim simplemente se lanzó y ha sido tan importante para el ministerio. Bueno, entonces tuvimos que tener a alguien que hiciera la contabilidad y la teneduría de libros, y mi hija entró y se volvió experta en el sistema de contabilidad QuickBook en la computadora. Así que ahora todos los niños están de vuelta en casa y todos están involucrados en el ministerio. Todos ayudan cuando necesitamos apoyo con el rancho, así que es un esfuerzo familiar. Los ingresos del programa van directamente a enseñar la palabra de Dios y difundir el mensaje. Dios ha instruido al cuerpo de Cristo a ser buenos administradores de sus dones, y el ministerio Les Feldig toma esa instrucción muy en serio
Algunas de las personas que fueron entrevistadas para esto han estado contribuyendo cada mes, desde que comenzamos por primera vez, y otros han llegado ahora y se han vuelto igual de fieles. Y, sí, tenemos una pareja en particular que ha dado una buena cantidad cada mes. Y ella dice, así que típicamente, ahora que entendemos las escrituras y hemos aprendido cómo estudiarlas, podemos compartirlo con otros. Y es muy divertido. Y ella siempre subraya la palabra diversión. Y así es. Cuando te vuelves experto en las escrituras, es tan emocionante compartirlas con otras personas. Así que, estas son las cosas gratificantes que han sucedido. Puedes estar seguro de que tus donaciones financieras se utilizan con la máxima integridad y ética, y que Les Iris realmente se preocupan por el bienestar de sus socios. Ministerios de Les Feldig. Una comprensión enriquecida de la palabra de Dios. Está bien. Terminaré este segmento de media hora enfatizando algunos versículos sobre la salvación, y así que para aquellos de ustedes en el estudio, les voy a pedir que se vuelvan conmigo a 2 Pedro, capítulo 3. Ahora dices, aquí eres un gran defensor de los escritos de Pablo, y vas a empezar con Pedro. Bueno, estoy haciendo esto a propósito. Supongo que estuve despierto la mayor parte de la noche pasada, tratando de averiguar cómo podría hacer esto de la mejor manera. Pero, ¿ves? La mayor parte del mundo cristiano se aferra a Pedro en el ministerio terrenal de Cristo y ignoran a Pablo. Sabes, lo he dicho tan a menudo que casi lo tratan como a un hijastro feo. Así que, con eso en mente, te voy a mostrar lo que Pedro dice sobre el apóstol Pablo. Y luego, naturalmente, volveremos a los escritos de Pablo para retomar nuestro plan de salvación. Así que, 2 Pedro, capítulo 3, bajando al versículo 15, recordando ahora que Pedro escribe esto aproximadamente al mismo tiempo que Pablo escribe sus epístolas de prisión, creo que ambos fueron martirizados probablemente dentro de un año el uno del otro, en probablemente 66 o 67 después de Cristo. Así que no es Pedro escribiendo desde Pentecostés, este es Pedro escribiendo unos 30 años después. Ahora mira lo que dice. 1 Pedro 3, versículo 15. Y él dice, y considera o entiende que la paciencia de nuestro Señor es salvación. Mira, esa es la razón número 1 para todo este libro. Es para llevar a la humanidad perdida a un conocimiento de la salvación. Está bien, así que la paciencia de nuestro Señor es salvación. Así como nuestro amado hermano Pablo, también, según la sabiduría que le ha sido dada, les ha escrito a ustedes. Ahora recuerda, para cuando Pedro escribe esto, la mayoría de las epístolas de Pablo ya han sido escritas y están circulando entre las iglesias primitivas. Está bien. Y luego el versículo 16, así como en todas sus epístolas. Hablando en ellas de estas cosas, bueno, siempre pregunto eso, ¿qué cosas? Salvación, cómo ser salvo y cómo saber que estás salvado. Y así, en todas sus epístolas, Pedro dice que Pablo está hablando de estas cosas en las que hay algunas cosas difíciles de entender. Incluso en esta fecha tan tardía, no creo que Pedro pudiera comprender eso. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob ahora se estaba volviendo hacia el mundo gentil, no a través de él y los otros 11 apóstoles, sino a través de este único hombre, el apóstol Pablo. Y así, él dice, en las cuales las epístolas de Pablo hay algunas cosas difíciles de entender, que los que son ignorantes y los inestables tuercen o distorsionan, como también hacen con las otras escrituras, para su propia destrucción. Está bien, ahora puedes volver a Romanos capítulo 3. Y mientras lo encuentras, me recuerda un trabajo que una de las damas en una de mis clases me dio la otra noche. Y ella dijo, Ella dijo, mira esto. Ella dijo, en lo que a mí respecta solo confunde todo. Bueno, lo estaba leyendo ayer, creo que en algún momento, y le leí partes a Iris. Y ella dijo, ¿sabes de qué me recuerda eso? Tu historia sobre la licuadora. La mayoría de ustedes recuerdan, lo puse en el programa y lo he usado en las clases. Un día se me acercó un joven y me dijo, esta es la primera vez que la Biblia tiene sentido.
Él dijo, simplemente ordenando todo, porque, dijo, hasta ahora, todo lo que he escuchado es como echarlo en una licuadora y ponerlo a alta velocidad. Me lo sirven y luego se preguntan por qué me enfermo del estómago. Bueno, eso es exactamente lo que estaba haciendo este artículo. Tenía todo, mezclado. Tenía suficiente de lo que llamamos verdad bíblica. Eso haría que los desprevenidos pensaran que el tipo sabe de lo que está hablando. Y luego lo mezcló todo con las escrituras del Antiguo Testamento y los 4 evangelios, usó 1 o 2 versículos de Pablo, y luego se burló. Nuestra idea completa es que el Señor regresará un día pronto. Bueno, ¿ves? Eso es exactamente de lo que está hablando Pedro. Que puedan ser la cabeza de alguna denominación. No sé qué era él, no estaba en el papel, y solo tenía un gran título. Lo sé. Pero él había torcido tanto las Escrituras, y como dice Pedro, probablemente, para su propia destrucción. Está bien, y lo que tenemos que hacer, y no necesitas tener un título de teólogo para hacerlo, es simplemente investigar qué, dice Pablo. No lo que dijo Jesús, porque todo lo que Jesús dijo fue para el judío, bajo la ley, y eso no puede ser apropiado para nosotros hoy. Pedro en el 11. Todavía predicó todo a Israel que aún estaba bajo la ley. Pero este apóstol, que ahora ha sido designado como el apóstol de los gentiles en Romanos 11:13, y en otras áreas donde declara que él es la autoridad para la iglesia, y ninguno de los demás. Ahora, eso no significa que tires el resto de tu Biblia. Todo se construye, todo, igual que nuestra educación secular. Y de nuevo, anoche, mientras estaba acostado sin poder dormir, simplemente pensé en esto. ¿Crees que un ingeniero eléctrico que está en los niveles más altos de Silicon Valley y en el mundo de la computación, crees que llegaría allí si nunca hubiera tenido su aritmética de 4º y 5º grado? No lo creo. Creo que todo se basa en las cosas que son elementales y van avanzando. Bueno, es de la misma manera con las Escrituras. Así que no tiras todo lo que no sea Pablo, pero te concentras en lo que dice Pablo. Está bien, ahora el primer paso de fe. El primer paso de fe para la salvación es creer este versículo. Y es Romanos 3, versículo 23, donde Pablo escribe, porque todos, cada ser humano, todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque somos hijos de Adán. Cada ser humano estaba en el cabeza federal de la raza humana, Adán, y cuando Adán cayó, la maldición cayó sobre cada ser humano que alguna vez nacería. Así que nacemos pecadores. Sabes, lo he puesto en la pizarra tantas veces en los últimos años. No somos pecadores porque pequemos. Pecamos porque nacemos pecadores. Y así, esto es lo que este versículo está diciendo, que lo primero que tenemos que entender en nuestro paso hacia la salvación es creer lo que Dios ha dicho. Con respecto a nuestro trasfondo adámico, estamos perdidos. Estamos sin esperanza. Hemos caído cortos de la gloria de Dios. Ese es el primer paso de fe. Dios lo dijo, yo no lo hice. No tienes que esperar a que algún predicador te lo diga. Simplemente sabes que Dios dice que estás perdido. Has sido separado de Él en virtud de Adán. Está bien, ahora voy a retroceder una página o así al capítulo 1 del libro de Romanos, y notarás, a medida que avancemos, que todos estos versículos están donde Pedro dijo que fuéramos. Estamos en las epístolas de Pablo. Cada palabra que voy a usar en los próximos momentos vendrá de Pablo. Romanos 1:16, en el versículo que todos conocen, no me avergüenzo del Evangelio, no de un Evangelio, sino del Evangelio. Es el único, porque es el poder de Dios para salvación. ¿Qué es el pan Evangelio? Es el poder de Dios para salvación para todos. Ahora aquí de nuevo, observa lo que no está aquí. No hay una palabra aquí sobre el bautismo. No hay una palabra aquí sobre las obras. No hay una palabra aquí sobre dar. Es para todos los que creen. Y creer, fe y confiar, todo significa lo mismo. Así que este Evangelio tiene que ser apropiado, creyéndolo
y a todos los que creen, al judío primero, y también al griego. Está bien, ahora te voy a pedir que gires conmigo hasta el final, rápido, a Efesios capítulo 1, donde tenemos casi el mismo tipo de pensamiento de la pluma del apóstol. Efesios capítulo 1, y vamos a comenzar en el versículo 13. Efesios 1, versículo 13. Y todo esto es muy claro. No hay palabrería confusa aquí. Incluso la versión King James, si la gente dice, bueno, no puedo entender la versión King James, es demasiado complicado. Bueno, incluso la Reina Valera es tan simple aquí que un niño puede entenderlo. Y mira lo que dice. Efesios 1, versículo 3. En quien que está en el Cristo, versículo 12. En quien también ustedes confiaron, pusieron su fe. En quien creyeron, después de haber oyeron la palabra de verdad, el evangelio de su salvación. ¿Ves qué claro es eso? Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? Darse cuenta de que estamos perdidos. Nos damos cuenta de que en nosotros mismos estamos perdidos. Somos hijos de Adán. ¿Está bien? Y luego tenemos que escuchar la palabra de verdad, que es el evangelio de nuestra salvación. Y entonces, ¿en quién también? Después de que creyeron y, de nuevo, ninguna de estas otras cosas que nos están martillando hoy, pero es después de que hemos creído en ese evangelio de verdad, que Dios nos selló inmediatamente con ese Espíritu Santo, de promesa. Está bien, ahora creo que estamos listos para regresar luego al evangelio de Pablo, como él lo llama una y otra vez, 1 Corintios capítulo 15. Y siempre he sostenido que esto es lo más claro. Esto es lo más claro. La presentación del evangelio que necesitamos para la salvación de cualquier parte de las Escrituras. Esto lo dice todo. Juan 3:16 no lo hace a menos que tomes esto y lo alimentes. Pero de nuevo, como dijo el pequeño versículo de Pedro, ellos tuercen. ¿Qué significa eso? De nuevo estaba pensando anoche, no lo he hecho en mucho tiempo, pero hace años, en un frío invierno en Iowa, una vez juntos, armamos un rompecabezas. Y ya sabes cómo son los niños. Ellos piensan que tienen una pieza que encaja, y si no encaja, ¿qué intentan hacer? Intentan forzarla y hacer que encaje. ¿Pero eso lo hace correcto? No. Y de la misma manera con la palabra de Dios, ¿cuántas personas la están torciendo? Y luego intentan empujarla para que encaje en su credo particular o lo que sea. No puedes hacer eso. Tiene que encajar perfectamente. Está bien, aquí está el Evangelio. Además, hermanos, les declaro el Evangelio que les prediqué, que también han recibido, y en el cual permanecen, por el cual son salvos. Mira, esa es toda la idea de los propósitos de Dios. Salvación, ser salvado. Si recuerdas lo que prediqué, porque tenemos que saber en qué creemos. Y ahora el versículo 3 y 4. Pablo escribe, les entregué ante todo aquello que también recibí. No Pedro, no Jesús, no Juan, Pablo. Les entregué aquello que también recibí, como Cristo murió por nuestros pecados, que heredamos de Adán, y que fue sepultado, estaba realmente muerto y cómo resucitó al tercer día. Conforme a las Escrituras, ese es el Evangelio. ¿Ves qué simple es eso? Y una vez que nos damos cuenta de nuestra pérdida y creemos en ese Evangelio, entonces Dios ha prometido y tiene toda la eternidad para respaldarlo. Él tiene todo el poder del universo para respaldarlo. Y Dios ha prometido que cuando creemos eso, entonces Él se moverá y nos concederá la salvación, todo por gracia. De hecho, si tuviera tiempo no creo que lo tenga. Quizás sí. 30 segundos. Volvamos a Efesios rápidamente. Efesios, capítulo 2. Así que, verás, es el libro el que lo dice, y no Les Felding. Efesios 2, versículo 8 y 9. Porque por gracia, un favor inmerecido, sois salvos, por medio de la fe. Y eso no de vosotros, no es algo por lo que hayáis trabajado, porque es el regalo de Dios. Gracias por ver a través de la Biblia con Les Feldick.
A través de la Biblia es un ministerio apoyado por socios. Si este programa ha sido de ayuda para tu estudio de las Escrituras y te gustaría que otros disfrutaran de la enseñanza, tu apoyo sería muy apreciado. Escríbenos a Les Feldick Ministries, Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, 74552, o llama al 1-800-369-7856. Recuerda, todos los programas están disponibles en forma impresa, en audio, en casete y en videotape. Asegúrate de sintonizar la próxima vez en A Través de la Biblia con Les Feldick.